Articulaciones y ligamentos de la cintura pélvica. Las principales articulaciones de la pelvis son las articulaciones sacroilíacas, aquí podemos observarlas, sacroilíacas y la sínfisis del pubis. Las articulaciones sacroilíacas unen el esqueleto axial con el esqueleto apendicular inferior. Las articulaciones lumbosacras y sacrocoxigia, lumbosacra y sacrocoxigia aquí abajo, a pesar de pertenecer al esqueleto axial, están directamente relacionadas con la cintura pélvica. Unos ligamentos fuertes sujetan y refuerzan estas articulaciones. Articulaciones sacroilíacas. Son articulaciones complejas fuertes que soportan peso y constan de una articulación sinovial anterior. Esta es anterior, entre las caras articulares del ilion y el sacro, cubiertas por cartílago articular. Estas son sinoviales. Y una sindesmosis posterior. Esta es anterior y esta es posterior, entre las tuberosidades de los mismos huesos. Una tuberosidad del hueso coxal y una tuberosidad del sacro. Las superficies auriculares de la articulación sinovial presentan elevaciones y depresiones irregulares, pero congruentes que encajan entre sí. Miren ustedes en la radiografía la congruencia que hay en las superficies articulares. Las articulaciones sacroilíacas difieren de la mayor parte de las articulaciones sinoviales en que permiten una movilidad limitada, una consecuencia de su función de transmisión del peso de la mayor parte del cuerpo hacia los huesos coxales. El peso se transfiere dentro del esqueleto axial a los dos iliones a través de los ligamentos sacroilíacos y luego a los fémures durante la bipedestación y a las tuberosidades isquiáticas durante la sedestación. Mientras las caras articulares estén en estrecho contacto, las articulaciones sacroilíacas se mantendrán estables. A diferencia de la piedra angular del centro de un arco, como el centro del arco del muñecón, él está poniendo esa piedra angular. El sacro está suspendido entre los huesos ilíacos y firmemente unido a ellos por los ligamentos sacroilíacos posteriores e interóseos. Aquí podemos observar los interóseos y los ligamentos sacroilíacos posteriores. Aquí están los interóseos y los posteriores. Los delgados ligamentos sacroilíacos anteriores, estos que están aquí, forman simplemente la parte anterior de la cápsula fibrosa. Quiere decir que estos son mucho más débiles que los otros, de la porción sinovial de la articulación. Los abundantes ligamentos sacroilíacos interóseos, situados profundos entre las tuberosidades del sacro y el ilion y que ocupan un área de unos 10 centímetros cuadrados, son las principales estructuras que intervienen en la transferencia del peso de la parte superior del cuerpo desde el esqueleto axial a los dos iliones del esqueleto apendicular. Los ligamentos sacroilíacos posteriores constituyen la continuación posterior externa de la misma masa del tejido fibroso. Como las fibras de los ligamentos interóseos y sacroilíacos posteriores discurren oblicuamente hacia arriba y hacia fuera desde el sacro, el peso axial que presiona el sacro hacia abajo en realidad tira de los iliones hacia adentro medialmente. Y podemos observar aquí la tracción hacia adentro. De manera que comprimen el sacro entre ellos, encajando con fuerza las superficies congruentes pero irregulares de la articulación sacroilíaca. Eso es cuando uno está de pie. Los ligamentos iliolumbares, ahí señalados, participan en este mecanismo como ligamentos auxiliares. Mencionó 4 ligamentos entonces. Interóseos o sacroilíacos, anteriores,
interóseos y posteriores, y además los iliolumbares como ligamentos auxiliares. Inferiormente, los ligamentos sacroilíacos posteriores reciben fibras que se extienden desde el borde posterior de los iliones, entre las espinas ilíacas posterior, superior y posterior inferior, y la base del coxis para formar el sólido ligamento sacrotuberoso. Sacrotuberoso. Aquí podemos observar el ligamento sacrotuberoso. Este ligamento pasa desde el ilion posterior y el sacro y coxis hasta la tuberosidad isquiática, transformando la incisividad isquiática del hueso coxal en un gran foramen isquiático. Observen ustedes, un gran foramen isquiático. El ligamento sacroespinoso, del sacro a la espina, que pasa del sacro y el coxis a la espina isquiática, divide de nuevo este foramen en los forámenes ala, isquiático mayor e isquiático menor. Generalmente el movimiento de la articulación sacroilíaca está limitado por el encajamiento de los huesos articulares y los ligamentos sacroilíacos a ligeros movimientos de deslizamiento y rotación, como una basculación. Tras un salto desde una altura elevada o a levantar pesos en posición erecta, se transmite al extremo superior del sacro una fuerza considerable a través de los cuerpos de las vértebras lumbares. Como esta característica de peso se produce anteriormente, el eje de las articulaciones sacroilíacas tiende a empujar la parte superior del sacro inferior y anteriormente. Inferior y anteriormente. La rotación del sacro superior es resistida por los fuertes ligamentos sacrotuberoso y sacroespinoso, que anclan el extremo inferior del sacro al isquio, evitando su rotación superior y posterior. Estos ligamentos solo permiten un limitado movimiento ascendente del extremo inferior del sacro respecto a los huesos coxales. Esto está delimitado por estas flechas, ¿verdad? Lo que proporciona resistencia a la región sacroilíaca cuando la columna vertebral soporta aumento del peso o de presión repentinos.